Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a platicar, hoy les quiero platicar sobre cómo diseñar o cómo se hace ese diseño de los taxímetros, cómo se fabrican, cómo se diseñan, cómo se inventan, cómo se programan, cómo desde la idea hasta el tema de pues ya de la producción industrial, ¿sí? Este, hoy, bueno, quiero platicar, bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Solís, soy fabricante de taxímetros y este es bueno, esta plática la vamos a subir en Spotify, yo creo que hoy en la tarde. Y bueno, ¿qué es fabricar un taxímetro? Bueno, el fabricar un taxímetro es como fabricar cualquier otro producto. Se empieza con la idea, ¿sí? Por ejemplo nosotros, ¿no? Que somos fabricantes de taxímetros y que ya llevamos pues bastante tiempo fabricando productos, siempre con cada diseño nuevo hay un reto o hay un problema que hay que resolver. Entonces, cuando yo voy a diseñar un taxímetro nuevo, lo primero que veo es ¿y qué va a hacer ese taxímetro nuevo? ¿Cuál es la diferencia con el taxímetro anterior? ¿O qué es lo que va a venir a resolver? Entonces, imaginemos que que ahorita quiero desarrollar un taxímetro que traiga conectividad, ¿sí? Un taxímetro que traiga internet, y no para compartir el internet al usuario, sino un taxímetro que traiga internet para que empiece a emitir datos de lo que está sucediendo en el carro a diferentes plataformas, a plataforma del concesionario, a una plataforma del gobierno, a algún lado ciertos datos. Entonces, si yo quisiera fabricar un taxímetro con conectividad, ¿qué hago? Bueno, pues me lo imagino, primero empiezo a pensar qué es lo que tiene que hacer ese aparato y empiezo a identificar el punto crítico de lo que tengo que resolver. Al final el taxímetro pues ya está, ya lo hemos diseñado, ya tenemos algo avanzado. Entonces tendría yo que empezar a resolver el tema de la conectividad. ¿Cómo voy a transmitir? ¿Bajo qué red? Bajo muchas cuestiones. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo, como ustedes saben, todas las ideas, se las empieza uno pensando, de aquí salen, y lo que yo hago es empezarlo a anotar, ¿no? O sea, empiezo a registrar la idea que tengo, cómo visualizo el producto nuevo, qué va a ser, cuáles son las características, cuáles son las funciones, si va a ser una pantalla o va a ser un display o va a ser una pantalla link, si va a ser un LCD, lo que sea, si va a tener botones, si no va a tener botones, si va a estar en una caja de plástico y qué tipo de plástico, si va a ser de color. Todo eso me lo empiezo a imaginar y entonces lo que hago es anotarlo. Lo anoto, empiezo a anotarlo. Ya que anoté toda la idea, empiezo a platicar la idea pues con algunos taxistas, con algunos concesionarios, con gente del gobierno que está interesado en tema de la data, y empiezo a pichar esta idea, ¿no? Empiezo a decirle, oye, mira, un taxímetro que va a hacer esto, y empiezo a escuchar al cliente, ¿sí? Aquí siempre que vas a fabricar un producto, sea un taxímetro, sea una aplicación, sea cualquier tipo de proyecto que tú vayas a hacer, lo primero que tienes que hacer es platicar la idea con tu probable cliente. Eso ayuda mucho para que el cliente te vaya guiando hacia lo que verdaderamente necesita. Ya que se tiene ahí varias sesiones con algunos clientes y estos clientes te dan ciertas ideas, lo que sigue es identificar
el punto o el componente crítico que hay que resolver. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de un taxímetro que tiene conectividad, pues empiezo identificando lo que viene siendo el cómo vamos a transmitir, ¿sí? Si el dato que vamos a transmitir lo vamos a tener en una plataforma, en una aplicación, en web, cómo voy a recibir ese dato. Entonces, divido el producto en varias fases, pero la fase crítica es en la que nos concentramos al inicio. Y entonces, ya que nos concentramos en la fase crítica, hago un segundo documento, que este segundo documento yo le llamo documento de requerimiento de producto, que siempre con sus siglas de PRD, este documento, ¿qué hace? En este documento yo lo que hago es desarrollar todo el requerimiento que necesito para pasarlo al área de ingeniería, ¿sí? Ahora, en el área de ingeniería, pues son varios tipos de ingenieros los que se van a dedicar a desarrollar este primer prototipo. Va a ser un ingeniero industrial, necesito un ingeniero de hardware, de electrónica, necesito un ingeniero de firmware, que es el software que va, lo que se programa en el microprocesador. Entonces, divido todos los ingenieros que necesito. Si voy a crear también una plataforma donde voy a estar recibiendo el dato, pues entonces también necesito, pues, de alguna manera, por lo menos un par de ingenieros más. Un ingeniero en backend y otro en frontend. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es identificar qué va a hacer cada quien solamente en el prototipo, ¿sí? Entonces, serían 2 ingenieros más de software, y aquí lo que sigue hacer es hagamos un prototipo. Y entonces en el prototipo puede ser una tarjeta electrónica, puede ser cables y demás en el escritorio, y que hagan lo que queremos que haga, que transmita, que sirva como taxímetro, que prenda el LCD, si va a tener botones, si no tiene botones, si va a tener lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo lo que hago primero, ya que tengo ese requerimiento de producto, hago un requerimiento de producto muy general y luego lo divido. Si yo lo divido por ingeniería, ¿sí? Le hago uno al ingeniero industrial, donde al ingeniero industrial le digo y le informo qué es lo que necesito, qué es lo que voy a hacer, cómo tengo la idea y se lo anoto, y cómo operaría. Ahora, este requerimiento de producto es bien importante porque la idea que yo tengo lo bajo hacia el área de ingeniería, y los ingenieros pues al menos ya tienen un documento de donde se pueden ir ellos basando para crear este primer prototipo. Entonces, hago un documento para el ingeniero de industrial, para el ingeniero de firmware, para el ingeniero de hardware y para los ingenieros de software, ¿sí? Entonces, si estos ingenieros los tenemos en casa, pues ya ellos ya saben cómo se arreglan y empiezan a trabajar el prototipo. Si no los tenemos en casa, o de los ingenieros que tenemos en casa están ocupados y tenemos que tener ingenieros por fuera, bueno, pues esos ingenieros se ponen de acuerdo para iniciar el proyecto. Ahora, últimamente, ¿qué he estado haciendo yo? Yo estoy poniendo un product manager, que es la persona con la que yo estoy hablando todo el tiempo, que es la que está ayudando a toda el área de ingeniería a que vayan ejecutándose cada una de las fases del proyecto. Acuérdense, aquí estamos apenas hablando del prototipo, todavía no estamos fabricando el aparato. Es un prototipo para ver si funciona, para ver ese componente crítico
que vamos a utilizar. Ahora, ya que la gente empieza a trabajar, yo inicio con el área de ingeniería de hardware. Me voy con él. Perdón, les estaba yo hablando del Product Manager. Ese Product Manager es el que se va a encargar de hablar con cada uno de los ingenieros. Puede ser semanalmente, puede ser cada 3 días, puede ser diario, para que este Product Manager lo que hace es estarles acercando a cada uno de los ingenieros lo que necesita y estar viendo avances para cumplir en tiempo y forma el proyecto. Ahora, ¿con quién empiezo yo? Les decía que con el ingeniero de hardware. Empiezo a platicar con él y bueno, empezamos a ver el tema de los componentes, qué tipo de componentes electrónicos vamos a necesitar, el tema del procesador. Yo ahí me meto mucho, qué procesador voy a utilizar. ¿Por qué? Porque en el tema del procesador es importante, 1, el precio, 2, la capacidad de memoria que tenga, 3, las salidas del procesador, porque hay procesadores que son muy pequeños y no tengo tantas salidas. Si al rato ese taxímetro quiero que traiga un sensor de luminosidad para que baje la temperatura o lo que tú quieras, bueno, debo de tener esas salidas del microprocesador suficientes por si al rato a mí se me ocurre hacer algo más, ¿no? Entonces, ya que estoy trabajando con este ingeniero, lo que hago es seleccionar el microcontrolador y algunos componentes críticos y se arranca él, ¿no? Ahí decidimos si ya tengo yo, bueno, si yo ya tengo un boceto sobre el case, sobre la caja, sobre el diseño del producto. Bueno, le digo, bueno, mira, las dimensiones más o menos de la tarjeta van a ser de 15 por 10 y bajo ese estándar empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, sí tenemos la medida. Si no tenemos la medida, pues empieza a desarrollar el producto como sea, o sea, la tarjeta del tamaño que sea, no importa, acuérdense, estamos hablando del primer prototipo. Posteriormente, este ingeniero se pone a trabajar en el tema de la electrónica, cómo va a funcionar, qué debe de traer. Empezamos a comprar todos los componentes y él empieza a desarrollar la primera tarjeta. En esta primera tarjeta es cuando este ingeniero empieza a rutear, ¿sí? Empieza a hacer la ruta de las pistas, de todas las señales, de donde viene el microprocesador, el regulador, 1001 componentes, resistencias, capacitores, transistores y demás. Posteriormente, en esa fase también me pongo a buscar el tema del conector. ¿Qué tipo de conector vamos a utilizar? Si va a ser un conector automotriz, si va a ser un conector tipo DB9 como los que traen las computadoras, ¿qué conector? ¿Sí? Y también la calidad del conector, ¿sí? O sea, que no se nos salga de precio, porque hoy un conector, por ejemplo, para un taxímetro podría rondar desde los 15 pesos, 20 pesos, hasta conectores de 400 pesos. Entonces, tenemos que buscar un conector que dure, un conector que aguante la batalla allá afuera cuando lo traigan en el taxi. Entonces, ya que este ingeniero se pone a rutear y demás, hacemos el primer prototipo, la primer tarjeta. Esta primer tarjeta nosotros la podríamos fabricar. Sin embargo, antes lo hacía yo. O sea, decía, fabriquemos, porque aquí el tiempo es oro. Entonces, si tú fabricas la tarjeta y ya compramos los componentes, pues ya rápido los armas y no importa, te desvelas y te pones a trabajar. Sin embargo, ¿qué sucedía? Que si al fabricar esta tarjeta dejábamos un corto, pues ese corto iba a salir más adelante y entonces cuando el ingeniero de firmware esté programando el micro y que no quede, se va a tardar 3-4 días en encontrar la falla al momento de fabricar la tarjeta. Entonces, ¿qué hago yo? Pues mejor, si ya tenemos el diseño de la tarjeta o del PCB, a esto le conocemos como PCB,
mandamos a Estados Unidos o a China, mandamos hacer 5 tarjetas del prototipo que nos lleguen, se tardan 8 días, la verdad es que no se tardan ya nada. En 8 días tenemos ya las tarjetas de calidad, ya una tarjeta muy, muy bonita, muy presentable, y empezamos a armar el primer prototipo. ¿Qué hago aquí yo? El primer prototipo lo arma el ingeniero de hardware. Tenemos ya los componentes, para esto ya llegaron los primeros componentes. Otro prototipo lo armo yo, porque me interesa saber en qué momento, o sea, los componentes que hayamos seleccionado, pues yo ya desde ahí, desde el momento en que yo ya estoy empezando a soldar un prototipo, yo ya me estoy imaginando cuándo viene la producción industrial. Si un componente a lo mejor trae unas patitas muy pequeñas y no los podemos soldar, o con la máquina está muy pequeña, no entra, o estorba un componente con otro, todo eso ya lo empiezo yo a ver, y para el siguiente prototipo pues a lo mejor podemos cambiarlo o podemos modificarlo. Entonces, ingeniero de hardware fabrica un prototipo, yo hago otro y ya. Ya cuando el prototipo está terminado, se pasa ese prototipo al ingeniero de firmware, donde empieza a programar, empieza a ver cómo empieza a interactuar el primer producto o el primer taxímetro. Acuérdense, estamos aquí apenas desarrollando el prototipo y nos estamos enfocando solamente en la parte crítica, en lo que vamos a crear nuevo, ¿no? En este caso estaba yo hablando de un taxímetro que tuviera conectividad, pero bueno, empezamos a trabajar con el tema de la conectividad, empezamos a ver qué módulos, si va a traer un GPS, si va a transmitir, cada cuándo va a transmitir, qué mensaje, qué va a decir, y para ello, ahí es donde yo empiezo a hacer un cuarto, un quinto documento, que es la ruta del usuario. En esta ruta del usuario yo hago un documento como si yo fuera el usuario y cómo interactúo con ese producto, con ese taxímetro. Pues yo estoy en el taxi, le doy el banderazo, el taxímetro hace así, luego acá, y luego transmite, y luego hace esto, y todo eso lo tengo que documentar para pasárselo de alguna manera a este ingeniero de firmware y que se ponga a programar de tal manera de que él ya visualice cómo es su funcionamiento, ¿sí? Aquí estamos viendo que para esto ya llevamos tranquilamente unos 3 meses de trabajo, ¿no? Otros 2 meses que se tarde el ingeniero de firmware a sacar el primer prototipo, sale el primer prototipo, y en ese momento, ¿qué hago yo? Yo ya empiezo a trabajar con el ingeniero el ingeniero industrial, que si es un ingeniero industrial que sabe dibujar, bueno, más bien aquí yo ya le llamo como artistas, o sea, que empiece a crear un producto bajo una idea que yo tengo, ¿no? Para esto, yo sí ya me pongo a diseñar, yo sé diseñar, empiezo a hacer mis primeros diseños, pero yo hago mis primeros diseños del producto, de cómo se va a ver el producto, pero mi especialidad ya no es meterme al tema de los fierros, cuando ya viene el tema de los moldes y demás. Yo ahí ya no me meto, ya no es mi especialidad. Sin embargo, sí me meto en el diseño, y al menos yo ya tengo los primeros prototipos. Al tener los primeros prototipos en CAD, me voy con el, vamos a llamarle al artista, le digo, oye, o con el diseñador, le digo, mira, esta es mi idea, ¿no? Esto es lo que yo quiero. El taxímetro va a ser así, me lo imagino que venga con estos plásticos, que sea de este color, y bueno, aquí yo veo el área donde se va a atornillar, el área donde van a venir los marchamos o los precintos de la unidad de verificación. Debe de tener un protector, la pantalla, todo esto, ¿no? Y ya el ingeniero ahí me dice, no, espérame, o sea, está bonito tu diseño que me traes, pero me está haciendo ruido con este saque o con esta curvatura que tú me estás dando, y esto en el molde se va a atorar, y entonces empezamos a trabajar. Es cuando él empieza a diseñar la idea que yo traigo,
ya en un esquemático, ya en un archivo CAD que se va a ir a una primera impresión 3D. Y entonces, ya que está terminado, mandamos a imprimir en 3D en una calidad muy sencilla, porque lo que necesito, y hago dos impresiones, una que se va para el ingeniero de hardware y otra que me quedo yo. ¿Por qué necesito yo una? Porque yo necesito el producto, necesito la caja, necesito tocarla, necesito verla y necesito tenerla en mi escritorio los próximos 4 o 5 meses. Porque todos los días que yo me siento lo veo y lo analizo y veo que esto no me gusta, esto sí me gusta, aquí podemos cambiarle por acá el color y cada vez que la gente llega se lo enseño y estoy platicando mucho de cómo va a venir el producto. Ya que vamos avanzando en el tema del prototipo, bueno, pues ya para este momento yo ya tengo una idea más clara sobre los tamaños y sobre el funcionamiento. Probablemente ahí en el área electrónica me van a decir, ¿sabes qué? Nos faltó poner esto, necesitamos un espacio más grande del que nos habías asignado, o estamos en espacio, estamos bien y podemos continuar. Si todo sale bien en el tema de la ingeniería en la ingeniería electrónica y en mi caja y demás, puedo empezar a hacer ya una caja 3D ya de calidad con los materiales que voy a utilizar. Esa caja sí sale cara, ya ahí estamos hablando de unos, no sé, por lo menos para hacer un par, yo creo que nos gastamos unos 20, 25 mil pesos en hacer un primer prototipo, pero lo necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque es preferible gastar esos 25 mil pesos en una estructura 3D, verla cómo va a quedar, aventarnos el molde que te va a salir en mucho dinero y que al final no quede y tengas que retrabajar algo, ¿no? Entonces, ya para ese momento, toda el área electrónica ya va más avanzada y yo ya les doy un primer prototipo en 3D para que ellos adapten toda la electrónica y todos los componentes sensibles a esa caja y podamos tener un primer prototipo funcional. Ese no es el prototipo, ese prototipo no es el que vas a vender, eso solamente es para avanzar. Ahí, ¿qué hago yo? Armo por lo menos 2, 3 prototipos y bueno, pues el primero lo ponemos en algún carro de nosotros, empezamos a probarlo, se prueba mucho en el escritorio, pero el probar un taxímetro en el escritorio no es lo mismo que en el carro, son condiciones muy diferentes. Tampoco es lo mismo probar en mi carro que probar ya en un taxi, son condiciones diferentes. Entonces vamos subiendo de nivel hasta que llegamos al taxista. Pruébalo, anda trabajando con él, funcionando, dime qué pasó, qué te hizo, se apagó, no se apagó, cómo lo viste, mucha plática con ellos y empezamos a recibir toda la retro que nos den, ¿no? Porque todo eso al final, todo eso se empieza a documentar también para el próximo prototipo, ¿no? Empezar a corregir todo eso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hago después? Puedo mandar a hacer las primeras pruebas de laboratorio, ir a un laboratorio de calibración, donde este laboratorio de calibración se encarga de las mediciones, que el taxímetro realmente mida conforme a la norma oficial mexicana, y entonces este laboratorio ya nos entrega los primeros resultados. Ahí ya nosotros podemos ver cómo anda el aparato, porque ya estamos hablando de empresas que tienen el equipo necesario para que nosotros podamos evaluar la calidad del diseño que hicimos, ¿sí? Y no es un laboratorio por el que pasamos por lo menos por 3 o 4 laboratorios diferentes para que nos empiecen a corroborar todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y así vamos avanzando. Uno de esos prototipos podríamos ya certificarlo, podríamos ya tramitarle su aprobación de modelo prototipo, que es esta
aprobación de modelo prototipo. Es un documento que da la Secretaría de Economía a todos los instrumentos de medición que sirven para transacciones comerciales para que puedan ser comercializados. En el caso del taxímetro, tú no puedes vender un taxímetro si no tienes una aprobación de modelo prototipo. De hecho, sería un delito hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo marca la ley de la infraestructura y así lo marca la lista de instrumentos y que tienes que verificar y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, podemos con ese prototipo ya empezar a trabajar y a tramitar este tipo de aprobación, siempre y cuando no le vayamos a hacer algún cambio. Si todavía pensamos que va a haber cambios, ni te metas. Todavía no llegamos a ese punto. Entonces, seguimos en laboratorio haciendo los cambios y ya. En caso de que todo salga bien con el tema electrónico, con el tema del diseño y integremos todos los componentes como impresora, área de conectividad, antenas, chips, GPS, el tema del hardware del taxímetro y esté funcionando correctamente, bueno, pues ya podemos hacer ya la caja. Y ya cuando hagamos la caja, la estructura, en esa estructura pues ya se va a los moldes, a fabricar los moldes. Estos moldes, para ello ya tenemos ahí, ya debimos de tener el diseño y ya sabemos si el taxímetro va a llevar un molde, 2 moldes, 3 moldes. Por ejemplo, en el caso del retro, lleva 8 moldes diferentes, ¿sí? Perdón, tomé refresco. En el caso del retro, lleva 8 moldes diferentes. Lleva el molde de las medias lunas, el molde de la carátula, otro molde que lleva de los botones, otro molde que lleva de la parte frontal, otro de los chupones o de la base del chupón, otro de los chupones, otro de la tapa trasera y otro de la que va en medio. Entonces, son varios moldes los que necesita este taxímetro. Entonces, sin embargo, ya con toda la tecnología y todos los cambios se pueden hacer un tipo de molde, pero ya todo tiene que ver con el diseño. Por ejemplo, yo aquí tengo un taxímetro que estamos desarrollando, ya llevamos como un año más, yo creo como año y medio desarrollando este aparato, donde está en la fase de prototipo, ¿sí? Aquí solamente le hicimos una caja, ¿para qué? Para sostener la pantalla LCD, ¿no? Esta es una electrónica donde se puede observar cómo todos los módulos de conectividad, toda la red celular que ya viene integrada aquí. Y ahorita aquí, ¿cuál es el reto? El reto es, hay algunos componentes claves que tenemos que resolver y estamos resolviendo, y hasta que no se resuelva eso, empezamos ya con el diseño y la fabricación de toda la estructura. Este es un taxímetro que trae cámara, es un taxímetro muy completo, ¿no? Entonces, ya se empieza a fabricar el molde, y ya que se fabrica el molde, pues ya me hablan y pues saquemos unas primeras muestras, ¿no? Entonces, estos moldes los trabaja todos los que trabajan en la industria automotriz. Son moldes que pesan hasta 500 kilogramos porque son de acero inoxidable, se suben a máquinas y a través de plástico se inyecta. Tenemos que definir si lleva un color, el taxímetro, bueno, pues qué tipo de pigmento. Por ejemplo, con el tema del retro, tenemos un producto que es un sensor de temperatura, donde ahí yo soy, con el tema del pigmento, yo ya lo tengo bien claro. ¿Cuánto lleva? 100 gramos de pigmento gris con el código F433, 100 gramos para un costal de PVC, ¿no? De plástico. Entonces, si tú ya tienes eso, o sea, si tú ya tienes la medida de lo que va a llevar el pigmento, perfecto, pues ya les dices cómo van. Pero si no, hay que hacer pruebas de color. Y entonces hacer pruebas de color es un verdadero tema. ¿Por qué?
Porque mientras tú estás probando el color, a ver, échale poquito pigmento, sale una pieza, no me gustó, échale más. Por el otro lado, el de la empresa, de las máquinas, se te queda viendo como diciendo, oye, cabrón, pues muévele, porque yo estoy perdiendo. Pues sí, pero a ver, necesito encontrar el color, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema un poco complicado, pero pues, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, ya que salen los colores como tú quieres, empezamos a probar. Empezamos a armar 1, 2, 3, 4, 5 piezas y ahí es donde empiezan a salir algunos temas, algunas fallas, algo que probablemente no hayamos considerado, que medio milímetro nos quedó grande, que le faltó algo, que bueno, pues a corregir, se van los moldes otra vez al taller, se empiezan a corregir, aquí se utiliza mucho la metrología, demasiado. ¿Por qué? Porque aquí la medición es súper importante. Ahí debe de haber mucha comunicación en el tema de los plásticos con el ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque cuando tú fabricas con un plástico se expande de alguna manera y cuando fabricas con otro plástico ya no se expande o sí se expande o se expande más. Entonces no podemos jugar con eso. El plástico que utilicemos debe de ser casi siempre el mismo, porque si no nos puede variar en el tema de los tamaños. Si vas a utilizar plástico nuevo, hay plástico reciclado y demás, ¿no? A mí, de verdad, yo prefiero siempre plástico nuevo para no meternos en problemas. Donde a veces utilizábamos plástico reciclado era en el del copete, porque ahí había una aleación de plásticos y una combinación y eso nos permitía, pero en el taxímetro no. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, en el taxímetro no se hace chicharrón después de que todo el día le está dando el sol. No, tú pon cualquier cosa ahí en el parabrisas y se te convierte en todo se achicharra. El taxímetro no. ¿Por qué? Pues porque ya está ya está pensado en esos plásticos que aguanten, ¿no? Se hará amarillo, sí, después de varios años, pero el taxímetro sigue funcionando. Entonces, ya que se tiene eso, ya que se tienen todos los moldes, se fabrican y se arman las primeras muestras. Yo aquí ya mando a hacer por lo menos, en la primera tirada me aviento 50, 100 taxímetros, ¿no? Pero normalmente son 50, que esos 50 se arman, sí o sí, y los armamos a mano. Para todavía no entrar al tema de las máquinas, lo armamos a mano, porque al armarlo a mano nos permite ver a futuro temas de reparación. ¿Sí? Está, por ejemplo, este microprocesador quedó muy pegado de estos capacitores y cuando cierre me va a estorbar o con el tiempo pueden pegarle. Entonces, ya que fabricamos los primeros taxímetros, pues a sacarlos a la calle, ¿no? Unos salen a la calle y otros se vuelven a ir a otro laboratorio, que es un laboratorio de temperatura, un laboratorio de humedad y otro tipo de laboratorio que nos permita ver la capacidad de ese taxímetro con esos plásticos y esa electrónica nueva, como si estuviera en calle trabajando. Pero ahí al instrumento ya lo excitan de una manera drástica, ¿sí? Si por ejemplo el taxímetro retro lo probamos en Mexicali durante 5 meses, cuando la temperatura estaba a 50 grados, acá el llevarlo al laboratorio nos permite simular como si estuviera en una temperatura extrema, ¿no? Que estuviera con el calor de Mérida o que hubiera la humedad de Mérida o el calor de Mexicali seco. Entonces todo eso lo hacemos a través de laboratorios. Ya que tenemos eso, bueno, pues se va el taxista, trabaja con él, regresa y ahí es donde empieza el siguiente reto. Reto, ¿qué es? ¿En qué falló? ¿Qué nos faltó? ¿Qué hay que mejorar? De verdad, nosotros podríamos haber estado horas planeando, planificando, ideando, documentando, pero cuando el cliente llega y te dice su verdadera necesidad, te echa a perder todo.
por eso es importante siempre tener al cliente en el centro, que este cliente nos vaya llevando por el camino de la verdadera necesidad, ¿sí? No es de que hoy los fabricantes, ¿qué hacen? Diseñan barato para vender barato y vender, ¿no? O sea, diseñan como ellos se lo imaginan. Pero seamos honestos, o sea, al menos nosotros no somos taxistas, nosotros no andamos en la calle. Yo soy desarrollador, yo soy un diseñador de producto. Y esa es mi chamba. Pero ya salir a la calle, ahí ya fallo. Entonces tengo que acercarme con los taxistas para que ellos me retroalimenten y yo pueda sacar un producto de calidad. Ahora, vienen esas recomendaciones, se vuelve a modificar. Y así vamos, hasta que el taxímetro lo tenemos terminado. Porque los productos nunca se terminan. Siempre se les está dando mantenimiento. O sea, sale una primera versión, que esa versión ya se puede ir a ingeniería industrial. Esa ingeniería industrial se prepara toda la electrónica de tal manera que ya se vaya a las máquinas y las máquinas puedan armarlo más rápido, que es otro tema, otra documentación y otro tema de ingeniería, ya el área de producción, ¿sí? Cómo se va a limpiar, cómo todo lo que tiene que ver con el producto. Y ahí, a partir de ese momento, ya debemos de tener la aprobación de modelo prototipo y es cuando nosotros ya podemos vender y salir con un taxímetro nuevo. Entonces, diseñar un taxímetro no es una tarea fácil. La verdad es de que ahorita ya nadie está diseñando taxímetros nuevos porque pues no es negocio, o sea, realmente no hay venta de taxímetros en ningún lado. En algunos lados estamos sufriendo con tema de alteración de taxímetros, en otros lados estamos bien, en otros lados ni taxímetro tienen, pero lo que sí es un hecho es que nosotros como fabricantes, como una fábrica que ya lleva más de 50 años en este gremio, va a seguir diseñando y cada vez va a estar diseñando mejores cosas, ¿no? Nosotros somos expertos en el diseño, en la electrónica, en la creación de productos y pues la verdad es que esperen productos nuevos muy pronto. Hoy estamos diseñando 3 productos a la vez, hablando específicamente de taxímetros que van para unas ciudades que ya no los pidieron y otro que bueno, son pequeños cosas que no puedo decirlos todavía, pero de verdad que va a gustar mucho lo que vamos a sacar. Entonces, pues esta es una plática simplemente para mostrarles un poquito cómo es el diseño de los taxímetros, cómo lo hacemos y si quieren que ahondemos un poquito más y demás, pues también lo podemos hacer. Con todo gusto lo hago como para que ustedes sepan la forma en cómo lo hacemos, ¿no? Entonces les doy las gracias por escucharme y recuerden, este episodio lo van a ver solamente en Spotify, ahí lo estamos subiendo, nos pueden encontrar, bajen la aplicación de Spotify, se escribe así, Spotify con Y al final, bajan la aplicación, buscan La Voz del Taxímetro y descargan su capítulo que quieren ver para poderlo escuchar en el taxi sin datos, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos subiendo todas las entrevistas de La Voz del Taxímetro y estas pláticas que voy a estar subiendo diario. Y bueno, pues la verdad es que les agradezco que me hayan escuchado. Entonces, hasta pronto, hasta mañana. Y mañana vamos a hablar de un tema también muy interesante y pues espérenlo. Muchas gracias.